Nuestro invitado, el primero en esta jornada, lo que habíamos anticipado, el ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Cristian Ayala. Gracias por venir, buenas noches, ministro. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Un gusto estar nuevamente en esta casa. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Cristian, el tema obligado para empezar a hablar, por supuesto que hay muchos, usted está en un área clave del gobierno, lo decíamos, hay muchos temas sensibles que pasan por su cartera, pero el tema ineludible en un programa que tiene la política como eje informativo es este decreto, el 421, que se dio a conocer la semana pasada. Se demoró bastante, ¿no? Si tuvo realmente a todos allí expectantes, a último momento se termina definiendo votar el 30 de julio, cuando había una expectativa de decir, bueno, se vota con nación o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted seguramente habrá estado analizándolo con el gobernador, por ejemplo, ¿no? Sí, compartimos ese momento con el gobernador y yo creo que es la política, es la forma de ejercer el poder que tiene el gobernador Arcioni. Ante cualquier situación ha adoptado la posición de escuchar todas las voces, de escuchar a todos los actores, a cada uno de los sectores, y lo planteó él así. Él tenía una idea en mente de ir a las elecciones generales, pero en todo momento planteó que en el caso de que hubiera un consenso, hubiera un acuerdo de todos los sectores, un gran acuerdo, que él estaba dispuesto a escuchar esto y a ir en ese sentido. Y así lo hizo. Yo creo que es de público y notorio las expresiones que tuvieron desde todos los sectores, muchas veces exigiendo, a mi modo de ver, de una manera un poco prepotente para la investidura del gobernador, exigiéndole esta fecha, exigiéndole el adelantamiento, exigiéndole que estableciera una fecha. Y yo creo que el gobernador es una persona con una templanza muy grande, pero consciente de escuchar y de que la mejor solución que se encuentra para cada tema es justamente ir con el consenso de cada uno de los sectores. Y creo que eso fue lo que definió la fecha. Públicamente uno veía esa presión a la que usted hace alusión, ministro, sobre todo de Luque y Sastre y de algunas figuras. Hubo otros que, por lo menos públicamente no lo decían, pero cuando usted me dice que había ese consenso, evidentemente debe manejar la misma información que alude el gobernador Narcioni, y dice, no, bueno, pero por privado, por abajo, digamos, había varios actores de la política que pedían lo mismo. Sí, exactamente. Yo creo que uno tiene que conducirse en la vida y en cada una de las actividades de manera frontal, de decir las cosas. Hay mucha, como en todo ámbito de la vida, hay mucha hipocresía de muchas personas que dicen unas cosas delante de la cámara o para un medio y después uno los ve en alguna reunión, en alguna otra situación, planteando una cosa totalmente distinta. Yo creo que si algo tiene el gobierno provincial, la gestión del gobernador Arcioni, es que siempre planteó las cuestiones y dejó en claro cuál iba a ser el camino que iba a seguir. Bien, o sea que tomada la decisión, que la primera consecuencia es que se adelanta la campaña, no mucho, pero se adelanta de la nacional. Eso que se busca concretamente es que la discusión sea fronteras adentro de la provincia de Chubut, no se contamine, si uno quiere, si vale el término, no sé, me surge ese a mí de la campaña nacional. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta el momento histórico que está atravesando la provincia. Nuestra provincia es una provincia muy particular, una provincia bendecida por características no solamente geográficas en cuanto a la ubicación, sino a las características propias del territorio, muy distintas al resto de la nación. Nosotros tenemos una provincia muy rica en recursos naturales, muy rica en extensión, muy rica en cuanto a la gente y a la capacidad de la gente, y yo creo que es necesario en este momento, no me canso de repetirlo, luego que la templanza del gobernador logró ordenar la provincia, después de haber atravesado todas las crisis institucional, crisis económica, emergencia sanitaria, pandemia, emergencia agropecuaria, emergencia hídrica, se logró ordenar la provincia y yo creo que estamos en un momento realmente histórico que es el momento en que la provincia del Chubut puede realmente sentar las bases para ocupar el lugar que le corresponde. Ocupar el lugar que le corresponde no solamente por ser la cuarta provincia exportadora del país, por generar un sinnúmero de divisas, por tener muchísimo desarrollo en lo que es tecnología, lo que es la ciencia del conocimiento, sino también el lugar que tienen que tener sus habitantes. Nosotros en el conglomerado Trelew-Rawson tenemos y hemos ubicado en el ranking nacional el lugar más bajo o más alto, como se quiera ver, en cuanto a materia de desempleo. Sí, y pobreza, índice de pobreza. Índice de pobreza, y es algo que no se condice con el territorio que tenemos, con los recursos que cuenta la provincia y con la capacidad que tienen los chubutenses. Usted dice que lo peor ya pasó, entonces el momento ideal ahora de que se dé la discusión provincial es porque
pasó lo más grave, la crisis realmente económica, en la pandemia en el medio, y ahora es el momento de discutir qué modelo de provincia sigue para adelante? No me aventuraría a decir que pasó, porque yo diría mejor que depende de nosotros. Ajá. En este momento tenemos la posibilidad o de volver a cometer los mismos errores que se cometieron, no escuchar a la ciudadanía, no buscar la mejor solución para los problemas de la gente, y si cometemos esos errores seguramente vamos a repetir la historia y vamos a volver a repetir situaciones muy graves para todos. Pero sí creo y estoy convencido de que si realmente existe un proyecto político que sepa escuchar realmente los problemas de la gente, qué es lo que le interesa a la gente, tenemos las herramientas para solucionarlo. Tenemos la herramienta para solucionarlo bueno, lo plantea siempre el gobernador Arcioni, digamos, en esto de que uno de los caminos necesarios para que la provincia se ubique en este lugar es justamente la conectividad. Conectividad aérea, conectividad terrestre, conectividad energética y conectividad con rutas, digamos, propiamente. Se ha hecho un trabajo muy fuerte desde el gobierno provincial en este sentido y yo creo que hay que continuar esto. Tenemos la posibilidad de llevar adelante este proceso o retroceder, cambiar y encarar otra situación que vaya uno a saber dónde nos deja. Siempre la situación económica está dando vuelta, es difícil, no sé decir crítica, pero difícil. Hay que ir peleándola día a día y a usted le toca en las negociaciones con los gremios esta cuestión salarial. ¿Por qué la traigo acá? Porque una de las críticas que hace la oposición es, bueno, pero votar de doblado hace que la provincia tenga que soportar todo el peso de la organización, hay que pagar las fuerzas de seguridad, los fiscales, todo lo que lleva a hacer un comicio. Ahí en el decreto hablan de una partida, no sé si está calculado o no, le pregunto, si creo que no es su área. Obviamente es algo que maneja economía, dijo todavía el gobernador, pero ¿hay algún número dando vuelta? No, eso está justamente es materia del ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, pero obviamente que están las previsiones y yo creo que en esto justamente lo que hay que valorar es la decisión, digamos, la decisión del conjunto, porque todos lo pedían y volvemos a esto un poco de la hipocresía. Haber pedido por un lado que se adelanten las elecciones, que se fije una fecha distinta de la nacional y después criticar por el costo. Yo creo que sí, que es necesario que la discusión se dé sobre las cuestiones que interesan a la provincia y que no seamos absorbidos por una agenda nacional, por una discusión nacional, que si bien es importante, yo creo que en la provincia hoy tenemos que decidir nuestro futuro como provincia, como Estado autónomo. Y después sí, obviamente, decidir los destinos o aportar con nuestro caudal de voto que tiene la provincia, aportar a esa decisión nacional. Pero fundamentalmente tenemos que estar enfocados en la situación que tiene hoy la provincia y la proyección que tiene la provincia. Es un momento en el que contamos con los recursos, en que contamos con la posibilidad y va a depender de nosotros, como lo decía. Le pregunto ahora como dirigente del Frente Renovador, porque usted integra la dirigencia, los cargos acá en la provincia, integra un partido nacional que está en un frente. A veces tomar este tipo de decisiones hay que lograr que se entiendan incluso a nivel... estamos hablando del poder central, ¿no? Sí. Esas cosas, digo, hubo que hablarlas en lo previo. Sí, tesorero del Frente Renovador en Chubut, orgulloso participante de esta fuerza política que se está acrecentando muy fuerte en la provincia sobre la base de estas cuestiones, de escuchar, fundamentalmente de escuchar, tener una escucha activa y empática de la gente y buscar soluciones. Yo creo que lo que estamos tratando de mostrar nosotros es que esto es trabajo. Nosotros con trabajo es la única forma que podemos salir de esta situación en la que estamos. Y justamente pertenecemos a una fuerza política que tenemos un referente provincial, el gobernador Mariano Arcioni, y tenemos un referente nacional que es Sergio Massa. Obviamente que se plantean estas cuestiones y la decisión que tiene que tener un partido político es justamente tratar de generar las herramientas para que se transforme positivamente la realidad de la gente. Y justamente lo que decíamos es esto, si la mejor forma de llevar adelante los destinos de la provincia surge de una definición exclusivamente en la que se ventilen cuestiones provinciales, eso es lo que se está haciendo y creo que se ha entendido correctamente. Bueno, usted integra este espacio político dentro de un gobierno que está claro, le quedan unos meses más y el gobernador no tiene reelección. O sea que la primera pregunta es, ¿integran un frente que acompaña la fórmula Luque Sastre? Esa es la fórmula en la que van a trabajar en las próximas elecciones del 30 de julio, políticamente. Sí, mi lectura es que se va
a conformar un gran frente, se va a conformar un gran frente seguramente con el Partido Justicialista, con Chubut Somos Todos, con algunos otros partidos, algunos que están recuperando su personería, otros que se están terminando de conformar, partidos municipales, y esto creo que va a ser el frente que vamos a apoyar y que vamos a llevar adelante en la provincia. Bien. ¿Y se lo imagina al gobernador candidato a diputado nacional para la elección posterior, la del 13 de agosto? Yo considero que un gobernador que haya tenido que sortear todas las dificultades, las vicisitudes que atravesó con templanza el gobernador, está harto capacitado para ocupar un cargo de una diputación. Yo creo que no hay duda en cuanto a la capacidad del gobernador para ese cargo. Después dependerá de la decisión de él, obviamente, de avanzar en este sentido. Bien. Otro aspecto del decreto, el tema de los municipios. Ahora vamos a tener un intendente aquí con nosotros. Le da un plazo. Esto lo pensaron evidentemente ustedes cuando lo redactaron, dijeron, bueno, si nosotros sacamos esto con 90 días de anticipación, pero los municipios después tienen que hacer todo un procedimiento para adherir, si tienen que sacar una ordenanza y a los consejos deliberantes, así que le dan un par de semanas más, pero la idea que tienen es que pueda votar toda la provincia en su conjunto, es decir, cargos provinciales y cada uno de los municipios. Eso sería lo ideal porque sería realmente el reflejo de lo que se pidió desde todos los sectores, digamos. Si no, no tendría mucho sentido que se haya pedido adelantar y después cada localidad fije una fecha distinta a esta. Pero obviamente es la decisión de cada localidad, de cada consejo deliberante, digamos, de tomar esta decisión, y obviamente los plazos están previstos en el decreto, está la posibilidad de que así se haga, están las herramientas, va a depender de cada localidad. Bien. Bueno, es un año electoral y eso en la gestión, ¿cómo incide? Le digo, porque me imagino, cada gobierno quiere, es difícil para el oficialismo estar en campaña. A veces cuando está en la época de vacas gordas, el oficialismo capaz que tiene toda la de ganar, pero cuando no es la mejor época, recién usted lo decía, desde el punto de vista económico, difícil, y el oficialismo dice, yo quiero una campaña tranquila, no quiero problemas, no quiero tener, no sé, paros, manifestaciones. Y me imagino que por ahí la estrategia de los gremios es decir, bueno, aprovechemos que es un año electoral, vamos a ponerle toda la presión al gobierno que no va a querer problemas. Y ahí le toca a usted, entre otros, sentarse en la mesa a decir a los gremios, bueno, esperen un poco, digamos, ¿no? ¿Cómo está la situación esa? Bueno, yo en primer lugar me siento orgulloso de haber formado parte del equipo del gobernador Mariano Arcioni, porque se han tomado decisiones muchas veces que no eran las más aconsejables de lo políticamente correcto, sino convencidos de que era lo correcto que teníamos que hacer, convencidos que era nuestra función y nuestra misión. Muchas veces es muy lindo, es muy placentero dar un discurso que para recibir aplausos. Es mucho más trabajoso, es mucho más difícil, requiere un ejercicio mayor, sentarse, explicar la situación, tratar de persuadir a las personas de cuál es la realidad que tenemos en la provincia. Y yo estoy convencido de que la prioridad es que le vaya bien a la provincia. Si nosotros tenemos que optar entre una acción beneficiosa para la campaña o una acción beneficiosa para el conjunto de la sociedad, no le quepa duda que la decisión va a ser, independientemente del resultado que eso tenga en los votos, en las elecciones, en la consideración de la ciudadanía con las personas que estamos llevando adelante esto, seguramente va a ser el bienestar de toda la población. Eso sí sería, me parece, esto que usted está explicando, aprender de cuestiones que han ocurrido, ¿no? En otra campaña electoral, en la anterior sí hubo acuerdos salariales muy importantes previo a las elecciones y después el costo se pagó en los números. Usted dice, eso no va a volver a pasar. Lo dejamos más que claro en cada reunión que tenemos. Nosotros estamos en negociación permanente con todos los representantes de los trabajadores, muchas veces por mi actividad profesional previa, por mi conocimiento de muchos sectores, inclusive directamente con los trabajadores nos hemos reunido, hemos participado, hemos tenido encuentros, reuniones, cenas inclusive con algunos grupos de trabajadores, en los cuales le planteábamos, y yo creo que no solamente queda en algo discursivo, sino que el gobernador lo ha demostrado con acciones concretas. El año pasado se había establecido un incremento salarial y cuando las previsiones presupuestarias, la disponibilidad económica de la provincia superaron las previsiones que teníamos en el momento de establecer esos acuerdos, de establecer esos incrementos, inmediatamente se tomó la decisión de adelantarlos. Es decir, todo lo que sea en beneficio de los trabajadores, todo lo que sea en beneficio de los ciudadanos chubutenses, el gobierno va a tomar esa decisión. No cuando implique poner en riesgo la economía de la provincia, no cuando implique poner en jaque el resto de la población.
Los empleados públicos provinciales es una parte muy importante de la población, pero el gobernador y el gobierno que lo acompaña tiene que velar por los más de 600.000 chubutenses. Por ejemplo, en este año que se ha anunciado este aumento para varios sectores del 38% en cuotas o en etapas, ¿no? Los gremios con los que uno habla dicen, no, vamos a la reunión y pedimos que la pauta inflacionaria fue mayor, que no nos alcanza y que el gobierno la adelante. Es decir, que ese porcentaje que va a llegar, creo que hasta agosto, lo empiece ya a cancelar antes. Y usted ahí, que le dice, por ahora con los números que tenemos, esto es imposible. Yo trato de ser coherente con más de 20 años de ejercicio de la profesión. Cuando me tocaba participar de reuniones paritarias, cuando me planteaban algún escenario, lo que quería era que me lo demuestren. Que me muestren los números, que me muestren la situación real, y lo que se hizo del gobierno provincial fue eso. Hubo una apertura, creo yo, inédita del Ministerio de Economía y Crédito Público, en el cual los representantes de los trabajadores se hicieron presentes no solamente para hablar con los funcionarios, sino con el personal operativo, el personal técnico del Ministerio de Economía, y tuvieron acceso a toda la información. Cuáles son los ingresos de la provincia, cuáles son los compromisos. De hecho, este acuerdo implica, durante los meses de abril y julio, no tener un incremento, porque justamente tenemos vencimientos en dólares, un vencimiento importante de 30 millones de dólares, que obviamente podrían incrementar la masa salarial. En ese momento podrían poner en riesgo la situación de la provincia. Obviamente que esto va evolucionando día a día, la situación económico-financiera, y desde el Ministerio de Economía y Crédito Público se va siguiendo. Nosotros estamos trabajando y estamos en diálogo permanente, y como le decía, no le quepa duda que ni bien esté la disponibilidad para hacerlo, se va a sentar el gobernador seguramente con los representantes de los trabajadores y van a encontrar un punto que satisfaga a todos. Bien. Ahora le voy a preguntar por el convenio colectivo de Administración Central, los administrativos de gobierno, tema de larga data, ¿no? Pero sé que usted está participando en las reuniones de salud, por ahí es un tema que maneja la ministra, pero usted está al tanto, por eso lo quiero llevar a esto. Dicen los gremios que una de las consecuencias de la política salarial, que cuida los números, es que los salarios de Chubut han quedado un poquito por debajo quizás de otras provincias, y que eso está generando una falta de profesionales, que tienen que sacar leyes de emergencia permanentemente para que no renuncien, porque cuesta cubrir áreas clave. Por eso quiero traer esta pregunta, que tiene que ver con la salud de la población, es decir, bueno, faltan médicos, faltan especialidades concretas en los hospitales. ¿Eso hay manera de revertirlo, de solucionarlo? ¿Qué herramientas están buscando? Sí, bueno, en primer lugar, no es una cuestión de dinero. El recurso humano o el personal de salud es un recurso crítico a nivel mundial, le diría. No hay médicos, no hay profesionales de la salud disponibles para cubrir la demanda que existe. Nosotros somos una provincia que forma enfermeros, y eso nos ayuda muchísimo en la universidad, hasta la carrera. La universidad, institutos también de entidades sindicales que forman enfermeros profesionales, el Instituto de la Sanidad forma enfermeros profesionales y brinda este recurso tan valioso para la sociedad. Y yo creo que justamente esto que le decía, nosotros estamos en el momento de sentar las bases. No le escapo a la pregunta. El Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata hizo una convocatoria para cubrir cargos vacantes y no logró llegar a la mitad, creo, de la cobertura de esos cargos. Es decir, a nivel país, yo me animaría a decir a nivel mundial, hay una crisis en cuanto a profesionales, a una demanda de profesionales. Es cierto que atravesamos una situación económica crítica en la provincia, y yo creo que justamente esto es el momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo creo que las soluciones llegan con un trabajo en el tiempo. No se va a solucionar el día de mañana por más que se ponga un salario y aparezca una bolsa de dinero como para afrontar esto, porque no existen los médicos para cubrir esta demanda en la provincia. Lo que sí hay que hacer es un trabajo para fortalecer el convenio, para abordar áreas específicas, digamos. Yo creo que la ruralidad, yo fui firmante del convenio colectivo de trabajo en el año 2013 y participé de toda la redacción del convenio colectivo del sector salud, y en ese momento ya, cuando se firmó el convenio, ya sabíamos que el capítulo de la ruralidad en el convenio era perfectible, que necesitaba algunas modificaciones, pero obviamente se priorizó tener la norma convencional y después avanzar en la modificación. Hoy tenemos la posibilidad, y hoy el gobierno manifestó su decisión política de avanzar en reformas del convenio para mejorar las condiciones en la ruralidad de los médicos, para mejorar las condiciones en los centros de atención primaria de la salud. En esto tenemos que trabajar, y yo creo que, y acá me estoy por ahí metiendo en un área que no es mía, le pido disculpas a la ministra, pero creo que hay que utilizar herramientas que son
que brindan un resultado a mediano plazo y a largo plazo. No quiere decir que tenemos que demorar las decisiones o tenemos que demorar las acciones para esto, sino que hay que tomarlas ahora para que dentro de un mediano plazo o un largo plazo se concreten. Por ejemplo, volver a los hospitales de escuela. Yo creo que eso es una de las herramientas fundamentales para poder atraer profesionales, para poder asentar profesionales y sobre todo un trabajo muy importante en esto que veníamos planteando como un proyecto político. Y si usted se pone a ver, todo está relacionado. El tema de la conectividad de rutas, conectividad de redes de internet, conectividad aérea, brinda otra calidad de vida que haría mucho más fácil que el interés sería mucho más atractivo a los profesionales vivir en paisajes en su momento hermosos. se había buscado médicos venezolanos, me acuerdo, para venir al interior de la provincia. Evidentemente no fue algo que quedó, fue una solución momentánea que no quedó en el tiempo. Digamos. Exactamente, esas soluciones sirven como parches, como paliativos, como medidas extremas frente a una situación, pero tienen que ser acompañadas necesariamente de herramientas definitivas, que obviamente lleva su tiempo implementar. Por más que hoy tengamos un hospital escuela, los frutos de esto lo vamos a ver dentro de un lustro, dentro de una década, vamos a empezar a ver los beneficios de esto. Pero ya tendríamos que estar trabajando y tendría que la persona que quiera llevar adelante los destinos de la provincia plantear todos estos temas. Yo creo que en un proyecto político está todo relacionado. La salud, la educación, las rutas, la cuestión energética, todo tiene que ver para encontrar la solución a los problemas de la gente. Bueno, le decía que le iba a preguntar, porque va a haber novedades, creo, la semana que viene con el convenio colectivo de la Administración Central, que viene de una época de cuántos años con un decreto de la dictadura, ¿no? Uno de los sectores más postergados, no digo por este gobierno, históricamente uno ve hasta la escala salarial y los trabajadores desde la 1987 son los que siempre vienen como más rezagados, ¿no? Justamente a esto me refería con políticas públicas. Lo que se está haciendo no es firmar un convenio colectivo de trabajo o acordar con las entidades sindicales un convenio colectivo de trabajo para un sector. Lo que se está haciendo es establecer una política pública en materia de empleo público. Este convenio que se ha presentado y que se va a tener la primera reunión de la comisión negociadora que se va a conformar el próximo jueves 11 creo que es, se va a conformar la comisión negociadora con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, de Unión Personal Civil de la Nación y del Sindicato Obreros y Empleados de la Administración Pública. Van a conformar la mesa negociadora y vamos a tratar de dar luz a este convenio colectivo de trabajo. Pero si usted se fija... ¿Ya está prácticamente redactado o no? No es que arrancan de cero. Esto surgió de un trabajo que realizaron las tres entidades sindicales con un borrador que presentaron al gobierno, digamos. ATE, UPCN y SOIAP. Ellos trabajaron en un proyecto que lo presentaron al gobierno provincial, lo trabajamos y en esto decía, yo tuve muchas reuniones con representantes de los trabajadores, con sectores, porque tiene una aspiración este convenio a unificar, por eso se denomina convenio colectivo de trabajo unificado para la administración pública provincial. Justamente para terminar con esta, una de las, yo diría ya quedó como un cliché, como una frase esto de las asimetrías, la injusticia claro. que hay dentro de la administración y siempre se compara a un empleado de legislatura claro. con un empleado del Poder Ejecutivo que cumplen una misma tarea a 2 cuadras de distancia literalmente y uno duplica en sueldo o triplica en sueldo al otro. Digamos, esto no es correcto, esto no está bien. Entonces justamente lo que se está tratando de hacer con este convenio colectivo es establecer pautas claras, pautas unificadas, pero el eje rector de este convenio colectivo es la eficiencia y la eficacia de los servicios. Porque como decíamos, es trascendente, digamos, sobre todo para la zona del Valle, el empleado público provincial. Pero el empleado público provincial tiene una razón de ser, brindar el servicio, dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces precisamos una norma que realmente claro. atienda esto. Que respete Estamos hablando los de una carrera, pero también un estímulo al empleado, digamos que no sea lo mismo ir a cubrir un horario sin hacer prácticamente nada, sino que haya premios, me imagino, del convenio para el que hace las cosas bien, ¿no? Sí, premios por esta y imagen que a castigos veces hay del empleado público, ¿no? Esta cosa que por ahí injusta con la totalidad de los empleados públicos de, bueno, ocupar un carguito y después, a ver, no tenés que rendir cuentas, nadie sabe bien cuál es tu función, ocupás un escritorio, pero nadie sabe lo que haces, ¿no? Esta cuestión. Y eso termina repercutiendo en el fuero íntimo del empleado público.
Yo, digamos, recuerdo en otras épocas había instituciones, por lo menos empleados públicos de algunas instituciones, que era un orgullo ser empleado público, que era un orgullo ser parte de un instituto, de una institución, de un organismo del Estado, y uno se sentía pleno cumpliendo su función y brindando ese servicio. Eso se ha denostado muchísimo por la sociedad, y yo creo que el mismo empleado público hasta siente esa frustración, esa incomodidad, esa falta de reconocimiento a su tarea. Entonces, justamente eso es lo que se está estableciendo, una política pública que tenga estímulos a la formación, que tenga estímulos a la producción. Todo lo que es la actividad humana, desde mi punto de vista, esto es materia de discusión en el ámbito del trabajo, puede ser medida la productividad de las personas en este sentido. Entonces, reconocer y estimular esto, reconocer y estimular la capacitación, reconocer y estimular la contribución al trabajo, reconocer a la persona que realmente se brinda a la sociedad, y obviamente sancionar a aquel que no cumple. Esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, empleado público, que está la sensación de que, bueno, el que entró al Estado ya no te echan nunca más, hagas o no, no haces nada, no te puede echar nadie, ¿no? Es decir, como que vos tenés un jefe, te pide, y si haces lo querés, lo haces, si no lo querés. O sea, estaría bueno cambiar ese concepto, ¿no? Exactamente, porque, y yo siempre lo digo, y en esto soy coherente, lo decía antes en representación de algunas organizaciones sindicales, un empleado público, un trabajador que no cumple su tarea, no es una persona viva, no es alguien digno de mérito, sino que está recargando a sus compañeros de trabajo y está utilizando indebidamente los fondos de toda la sociedad. Así que es una persona que de la sociedad sí debe ser repudiado y debe ser reconocido, debe ser estimulado la persona que sí cumple con su función, que sí cumple con su tarea y que lo cumple de una manera eficiente. Así que comienza esta comisión la semana que viene para darle forma. Imagino que se plantean plazos breves, porque yo ya he escuchado varias veces de estas reuniones, a veces por ahí quedan, no sé, redactan y no termina de salir, después tiene que ir una ley a legislatura, me imagino. No, como le decía, esto surge de un trabajo que ya hicieron los 3 sindicatos, ese borrador fue presentado al Poder Ejecutivo, lo trabajamos con distintas áreas para tratar de que queden contemplada la posibilidad de que todas las áreas del Estado puedan ser parte de esto. Le cuento una anécdota muy pequeña. Con estas aspiraciones de incluir que tenía, yo me sentaba con personal de algunas áreas y me decía, nosotros hacemos una tarea única. Ninguna persona en el Estado realiza la tarea que nosotros realizamos, por lo tanto no podemos estar dentro de ese convenio. Por ejemplo, un buzo. Me dice, nosotros somos buzos, claro. La Secretaría de Pesca solamente lo hacemos acá y no hay nada. El Ministerio de Turismo tiene personal, tiene profesionales, tiene buzos que también realizan su tarea. El Ministerio de Ambiente también tiene buzos que realizan esta tarea en distintos aspectos. Es decir, encontramos personas en distintas áreas que tienen que tener el mismo régimen laboral, las mismas condiciones de trabajo. Para cerrar este tema y aprovechar los últimos minutos con otra cuestión, ministro, tengo entendido, por lo ha dicho el gobernador, creo que acá incluso en las notas que nos ha brindado, que hay como demasiados convenios en el ámbito del Estado. Es decir, la idea es unificar y achicar a lo mínimo posible, que sería como más organizado todo. Es como que los trabajadores todos tienden a tener un micro convenio que tenga que ver específicamente con su trabajo. En vez de buscar los puntos en común, se buscan las diferencias, digamos. Pero justamente es esto, digamos, por ahí es mucho más extenso el tema, pero yo creo que justamente no había una política pública en materia de empleo público en la provincia. Entonces, dependiendo del funcionario de turno, dependiendo de el poder de la institución sindical o de la necesidad de esos agentes, se beneficiaba por demás a algunos sectores, inclusive con normas que realmente no apuntan a esto que decíamos, a que el Estado sea eficiente. Muchas veces aparecen descolocados con la realidad que estamos viviendo. Y ahora lo que se pretende es justamente eso, tratar de... Muchas veces esas negociaciones de los gremios, usted lo sabe porque conoce el ambiente, era el ingreso de personal. Siempre termina con amigos de determinados sindicalistas o gente que tiene que ver con su bolsa de empleo que entran al Estado. Cuando no es que esté mal o bien que entren, sino que se determine si hace falta esa gente y a qué área va a ir y si es la persona indicada. Digamos, eso me parece que también en la carrera habría... Ahí entra en juego la negociación de la clase política, que también tiene lo suyo, con los gremios. Hay como una connivencia, ¿no? Yo cumpliendo una función pública, ejerciendo un cargo eminentemente político, entiendo que las personas que hemos tenido responsabilidad nos hemos equivocado muchísimo en este sentido. Muchísimo justamente por esto, porque han ingresado personas al Estado no por su idoneidad, como lo dice la Constitución. El único requisito para el ingreso es la idoneidad. Muchas veces se obvió esta situación, y en esto lo aclaro, el gobierno del escribano Arcioni
tiene menos personal, tiene menos empleados públicos que cuando comenzó. Es decir, no se produjo un ingreso masivo, no se produjo ingresos por conveniencias personales o por amiguismos. Sí, lo que se está haciendo es tratar de establecer esto que decíamos. Por ahí suena, no es lo más lindo plantearlo en estos términos, pero decir, sí, tiene que haber reconocimiento y tiene que haber sanciones en una política seria en materia de empleo público. Tiene que haber reconocimiento y estímulo al que se capacita y tiene que haber sanciones, y no pueden ser empleados públicos aquellos que no cumplen con su función, digamos, porque eso va a ser a la mejora del servicio, va a ser a la mejora del trabajador. El trabajador mismo se va a volver a sentir orgulloso de su tarea que viene realizando. Y esto lo aclaro, una cosita muy puntual. Esto tiene que ver todo con una política en este sentido. Esto tiene que ver con los ingresos que se realizaron, con el pase de planta transitoria a planta permanente de más de 8.000 agentes, que no implica tampoco una erogación nueva para el Estado, sino que es el reconocimiento de esos derechos y la regularización de la situación. Esto va enmarcado todo en una política. ¿Eso no implica seria aumentar la planta de personal del Estado? No, cambia el Estado, digamos. Son todos trabajadores que venían cumpliendo, es más, con normativa que ya exigían que estuvieran en planta permanente, pero por estas cuestiones, muchas veces por mantener una cierta presión, por mantener un grado de inestabilidad y una incertidumbre en el trabajador, no se materializaba. Bien. El gobernador tomó la decisión política de hacerlo y se llevó adelante. Bueno, y la última brevemente le pido, pero hoy estuvo participando de una actividad que se hizo ahí en la legislatura, en el auditorio, tiene que ver con el proyecto del gobierno de crear una policía penitenciaria provincial de una vez para las alcaidías y para los centros de detención, pero ahí hay como un vínculo fuerte con un área a nivel nacional que tiene que ver con los protocolos contra la trata, digamos, contra los abusos. Sí, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, obviamente en su recorrida y en su accionar visitó la provincia el año pasado y efectuó una serie de recomendaciones, obviamente, en cumplimiento de sus funciones, digamos, de este comité. Nosotros escuchamos muy atentamente, tomamos nota de estas recomendaciones y trabajamos con todos los sectores. Esto que le planteaba de la forma de ejercer el poder del gobernador Arcioni. Escuchamos al Poder Judicial, escuchamos a los legisladores, escuchamos a los operadores del sistema, escuchamos a las personas presas, participamos de toda esta situación y entendimos que realmente había que tomar una decisión que era: somos de las pocas provincias en el país, de las pocas jurisdicciones que no tienen un servicio penitenciario provincial. Esto obviamente que se trabajó con una norma de vanguardia, con una norma que reconoce todas las cuestiones de género, que reconoce como hilo rector del sistema a la persona. Pero no solamente a la persona presa, sino también a la persona que tiene la tarea de llevar adelante la tarea penitenciaria, con capacitación, con formación, con reconocimiento, con un escalafón que tiene una carrera horizontal y una carrera vertical, que permite alcanzar a un trabajador los niveles gerenciales. Así que esto está enmarcado en toda esta política, y usted fíjese esto que teníamos, que está todo relacionado, porque uno dice, están poniendo la atención en el servicio penitenciario cuando hay cosas más urgentes. Formar personal penitenciario específico va a permitir que personal policial que hoy cumple esa tarea esté en las calles brindando seguridad para todos los ciudadanos. Gracias, ministro. Muy amable por haber venido. Un gusto. Muchas gracias.